Aquí vamos a ver tanto las placas cuadradas como las placas circulares. Al igual que en las membranas, hay que hacer un desarrollo matemático, físico-matemático, para las cuadradas y otro para las circulares. Y también tiene resultados muy parecidos matemáticamente. Entonces dice, figuras de Chladni. Y este aparatito que vemos aquí está controlado desde un oscilador electrónico que actúa sobre un vibrador. Y entonces aquí esta es una placa cuadrada que al entrar en vibración podemos, esparciéndole sal de mesa, así se le echa encima, visualizar la formación de esos nodos, de esas figuras de Chladni, que son muy características. Entonces, dice, se denominan figuras de Chladni a los patrones formados por una sustancia granular, sal, ¿verdad?, de mesa, sobre una superficie plana vibrando en un modo propio. Aquí van a ver todos esos modos de vibración que habíamos estado viendo para las membranas, también van a ver otros para las placas. Al propagarse mecánicamente por un objeto, al propagarse ondas mecánicas por un objeto extendido, lo hacen en todas direcciones, dependiendo de las longitudes características del cuerpo, condiciones de contorno que éste impone a las ondas pueden inducir la resonancia de alguna de las componentes en frecuencia de la perturbación incidente. Bien. En el caso de un objeto con geometría tipo membrana, como una tapa de guitarra, las oscilaciones resonantes se manifiestan en la dirección normal al plano del cuerpo, al tratarse de ondas estacionarias. Estas son vibraciones típicas en una membrana o placa. Aquí esta es una placa. Y entonces, de acuerdo a todos los modos de resonancia que se van a ir presentando, se van observando estas figuras. Aquí tenemos esto que se ve aquí blanco es la acumulación de la sal o la sustancia granular que se dispersa sobre la placa y luego al vibrar hacia acá se van hacia las zonas de nulos, donde hay nulos. Estos son los nulos aquí, estos puntos, son los nodos, los puntos en donde el desplazamiento es cero. Pero como hay una gran cantidad de armónicos, pues aquí no se van a observar bien y sobretonos. O sea, se ven en un plano, pero en realidad su acción es aquí en toda la superficie y con otras cosas, ¿no? Así se distribuye una sustancia granular sobre el objeto. Esta tenderá a acumularse en los nodos, o sea, es hacia donde se ve aquí blanco, se acumula ahí la sal, porque el otro punto, el que se ve negro, está teniendo un desplazamiento grande, pero aquí es cero. En estos puntos es cero, todo así. Y estas figuras las descubrió este señor Chladni, hizo unos experimentos él y encontró esto trabajando con violines hace mucho tiempo. Aquí vienen todos esos patrones y sus figuras correspondientes. Aquí aparece el nodo fundamental y el primer nodo para una placa cuadrada. Este es en placa cuadrada, ¿verdad? Cuando lo vemos así en un instrumento musical, como la guitarra, se pueden, sobre la tapa posterior de la guitarra, esparcir también esas sustancias granulares y creando una vibración que proviene desde la cuerda, desde las cuerdas de las guitarras se transmite esa vibración. Observa hacia dónde se forman los nodos, ¿verdad? Eso le sirve a los constructores para saber en dónde deben de colocar algunos objetos, como son los puentes y todo ese, algunos que se forman ahí. Entonces el constructor toma muy en cuenta esas cosas al momento de hacer su instrumento. Vibración en placas. Y si las placas
Cuando se quiere hacer vibrar una placa, se la asegura por su centro. Normalmente eso es lo que hacemos, que se sujeta por el centro la placa y aquí forzamos a que aquí se forme un nodo. Porque si yo le pongo aquí un tornillo o algún tipo de sujeción, ese punto no va a vibrar y aquí se va a formar un nodo. En otro caso, como lo que hacía, el experimento que hacía Chladni, era hacer pasar una cuerda por el centro de la placa sujetándola de otro punto. Al momento en que yo sujeto la placa aquí se forma un nodo. Entonces yo voy a crear esas condiciones para que quede más libre el movimiento. Entonces se hace eso así. Nosotros vemos que cuando se trabajan los platillos como metálicos en los instrumentos de percusión, pues se sujetan precisamente por el centro con un tornillo por ahí, y entonces se forman de manera radial, así, y redonda, a diferencia de las que se forman en la placa cuadrada. Muy parecido, pero hay unas diferencias, ¿no? La velocidad de propagación es la misma porque depende nada más del material del que está hecho la placa, el módulo de Young y de la densidad y de otras cosas. Ahorita vamos a ver lo que es la velocidad de propagación en las placas. Las placas que se hacen vibrar presentan líneas nodales que varían por su número y su posición según sea la forma de las placas, su elasticidad, el medio de conmoción y el número de vibraciones. Se hacen visibles, se pueden visualizar las líneas nodales cubriendo las placas con una ligera capa de arena o alguna sustancia granular, arena, sal o cualquier otra cosa, presentan siempre una gran simetría. Entonces dice, cuando más agudo es el sonido que producen las placas, líneas nodales presentan siempre una gran simetría de forma reproduciéndose idénticamente para una misma placa agitada en las mismas condiciones. Chladni fue el primero que dio a conocer el fenómeno de las líneas nodales en las placas. Chladni encontró el fenómeno y dijo, ¿qué está pasando esto? ¿No? Él vio lo que estaba pasando, pero no crean que él era un gran matemático que hubiera desarrollado ninguna ecuación que explicara o que pudiera explicar ese fenómeno. Eso precisamente por eso lo llevó a la Academia Francesa para que todos lo vieran y empezaron a algunos matemáticos a interesarse en ese tipo de vibración y lo que se veía. Alguna vez hasta el mismo Napoleón, al observar ese fenómeno, porque lo llevaban a las cortes a exhibir, porque era como una especie de algo que habían visto y que, pues, que querían que todos vieran lo que estaba pasando, ¿no? Con las placas, con las vibraciones en los violines, en los instrumentos, en cosas así. Y el mismo Napoleón expresó en alguna ocasión su opinión al decir que qué maravilla tan grande, porque él siempre se había interesado por esas cosas y ahora podía ver los sonidos, los podía visualizar, los podía ver, ¿no? Esto pues era todo un acontecimiento en un lugar. En aquellos tiempos pues no había osciloscopios, no había ninguna otra forma de visualización. Ahora ya hay varias técnicas, pero antes no. Entonces empieza alguien a interesarse por esto y surgen los matemáticos y encuentran entonces la ecuación de onda para el movimiento de estas vibraciones. Esto que vemos aquí es una variación, pero ya con aquí ya se hizo un cambio de variable en donde ya estamos viendo, en lugar de las variables X, Y, Z, que serían para las membranas cuadradas, esta ecuación que es para las membranas circulares, en donde se cambian las variables por R y θ. Aquí está la variación en el espacio y en el tiempo, X, Y de R cuadrada, 1 entre R, que es la distancia, R distancia radial desde el centro de la placa, ρ densidad de la placa, Y, el Y, mayúscula, ¿verdad? Esta que tenemos aquí abajo y por acá arriba, es el módulo de elasticidad de Young. T', que anda por aquí, que aparece T',
el espesor de la placa. Esta variable del espesor, en el caso de las membranas, no se considera o se considera muy pequeño en relación con el valor de la superficie, del área en metros cuadrados. Aquí, la densidad que se considera, la densidad de la placa, es kilogramos sobre metro cúbico, y en el caso de la membrana fue una densidad que era masa entre metro cuadrado. Por eso aquí ya es volumétrica, la vibración ya es de un volumen. En el caso de la membrana fue de una superficie, y esta es una placa, es un volumen que tiene un espesor bastante pequeño, pero que ya es significativo. Aquí entonces por eso se establece la medición del espesor como T', y esta mu que aquí aparece como razón de Poisson. Vamos a ver qué es eso de la razón de Poisson, para que entendamos todos estos valores que dependen de qué está hecha la placa, si es una placa de acero o de cualquier otra cosa. Vamos a encontrar mucho el uso de placas en equipos de sonido como los auriculares, como los teléfonos. En la parte de donde está el auricular es la vibración de una placa la que reproduce el sonido de la señal que llega con la voz en el teléfono o musicalmente, ¿verdad? En el caso de los audífonos. Entonces, estas vibraciones, pues aquí se analizan todo el desarrollo de la ecuación. Aquí aparece Nabla, que es un operador espacial. Y finalmente, para las membranas circulares aparece otra vez esta función Bessel, A, J0, todos los ceros de Bessel, KR. Aquí habíamos visto unas tablitas donde venía las tablas con todas los coeficientes de Bessel. Esa es ya la ecuación general. Y entonces aquí tenemos la función Bessel de orden 0 compleja. Esta es la parte real y esta es la parte compleja de la función, y todo multiplicado por EJ, o sea, es una forma de representación exponencial de la solución de la ecuación de Bessel, de la ecuación de la membrana circular. Y la otra es para la cuadrada. Aquí tenemos una fórmula general, digamos, para hacer el cálculo de la frecuencia fundamental para una placa. Y es el módulo de Young, Rho la densidad, R es el radio de la placa, y la misma expresión 0.47 es T0, que es el espesor de la placa. Mu la densidad, y esta es la relación de Poisson, algo así, Poisson, no, quién sabe. Bueno, aquí vemos algunos instrumentos entonces que son placas, como los platillos, que al momento de percutirse van a producir todos esos modos de vibración. Pero hay que calcular la frecuencia fundamental, y eso se puede hacer. Como les digo, tienen muchas aplicaciones y se usan mucho en el audio, en los teléfonos y en algunos instrumentos musicales. Aquí habla del gong, que es un instrumento de percusión. Se trata de un gran disco metálico, habitualmente de bronce, con los bordes curvados, generalmente hacia adentro, que se percute con un mazo. El gongo o las campanas, también gongs o campanas, las campanas también van a tener el mismo tratamiento. Tienen esa clase de vibraciones, ¿verdad? Se trata de un gran disco metálico, habitualmente de bronce, con los bordes curvados, generalmente hacia adentro, que se percute con un mazo. Los gongos en general se suspenden verticalmente con un soporte. La mayoría tienen una elevación en el centro, situado en el punto que se ha de golpear. Pues aquí vemos un gong colgado con un mazo que se le golpea, ¿verdad? Y pues es de uso en la actualidad en muchos conjuntos musicales, cuando quieren tener algunos efectos así muy así el estilo oriental,
pues usan este tipo de cosas, ¿no? Otros, pues ya de música moderna, pues lo manejan así en los platillos de las percusiones de las bandas modernas de jazz o de rock o de blues o de lo que ustedes quieran, ¿no? O de las orquestas de música más ligera, ¿no? Pero también en la música clásica se utilizan esos platillos junto con los timbales y todo el grupo de instrumentos musicales de percusión y de ritmo. Frecuencia de ondas, dice, la frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. La frecuencia F es igual a la velocidad v de la onda dividida por la longitud de onda lambda. Entonces aquí nosotros para poder hacer algún ejercicio, pues vamos a hacer el cálculo de unas plaquitas redondas que se van a utilizar en un teléfono, una cosa así. Este ejercicio viene en el libro de Shams, en el capítulo, del capítulo 5. Después les voy a dar el número que viene en el texto en Word que les mandé de la práctica. Frecuencia, dice vibración. Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo o posición de equilibrio. No debe confundirse una vibración con una oscilación. En su forma más sencilla, una oscilación se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. Ese tipo de movimiento no involucra necesariamente deformaciones internas del cuerpo entero, diferencia de la vibración. Y luego viene ya el fenómeno de la resonancia. En acústica, la resonancia es el reforzamiento de ciertas frecuencias sonoras como resultado de la coincidencia de ondas similares en frecuencias. Es un caso particular de resonancia mecánica. En música, la resonancia musical se refiere a los sonidos elementales que acompañan al principal en una nota musical y comunican timbre particular a cada voz o instrumento musical. Esto es muy importante, ver que los sonidos tienen esas tres cualidades: intensidad, tono y timbre. El tono es la frecuencia que emiten con la que son producidos, pero que también hay un conjunto de resonancias y de otros modos de vibración que acompañan a eso, que son armónicos y sobretonos de la fundamental y que le proporcionan la voz característica que identifica el instrumento. Así puedo distinguir un instrumento de cuerda como la guitarra de otro instrumento de cuerda como el arpa, porque tienen un sonido característico al que se le llama el timbre, ¿verdad?, del instrumento. Bien, ahora podríamos ver un video, a ver si nos da tiempo de ver el video en donde se muestran. En el caso de que tengamos algún problema, nos vamos a salir. ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, profe. Y entonces regresamos al Zoom. Si acaso se cortara por alguna causa, nos salimos y volvemos a regresar. Ese es el video de las vibraciones. Aquí van a aparecer las figuras de Chladni.
Sí. Pero no tengo ahorita, no tengo nada de dinero, tengo, es que no me quedó nada de money. No, nada. No tengo. ¿Me están oyendo, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí echan sal encima de la placa y con las vibraciones se van formando las resonancias. Eso que están echando es sal y van apareciendo conforme va subiendo la frecuencia del oscilador, van apareciendo las resonantes, todos los modos de resonancia.